Las teorías dicen que se canceló porque Nickelodeon no le gustaban las cosas turbias que escondía la serie. Me and my friends. Los Backyardigans, serie que se transmitía en Latinoamérica por Discovery Kids y en Estados Unidos por Nick Jr. Este programa marcaría la infancia de muchos y en este video me gustaría recordarte aquellas cosas que viste en tu infancia y otras que seguramente no sabías de esta serie. Ya sabes cómo va esto, mientras más avancemos, más perturbador se pondrá el asunto. Sin más, hoy te presento el iceberg de los Backyardigans. Comencemos. Videos YTPH. Creo que este tipo de videos absolutamente todos lo conocen. Básicamente es alterar un video para dar risa e incluirle algunas cosas de más para que se vea cagado. Super M dedicó una serie de videos YTPH a esta serie e inclusive consiguió que una actriz de doblaje de la serie original prestara su voz para dichos videos. Videojuegos. Los Backyardigans han tenido diferentes videojuegos, unos no tan buenos y otros peores, aunque existió un videojuego para la Nintendo DS que a decir verdad era bueno y entretenía muy bien a los niños. Si lo llegaste a jugar, coméntalo y dinos qué tal estaba. Cancelación. Después de 4 temporadas y 80 capítulos, los Backyardigans terminaron su emisión. Las teorías dicen que se canceló porque Nickelodeon no le gustaban las cosas turbias que escondía la serie, pero la realidad es que simplemente llegó a su final. Aunque se tenía pensada una 5ª temporada, esta ya no se realizó, ya que la creadora Janice Borges se enfocó en otros proyectos. Matt. En un episodio de la temporada 3 de la serie de Cartoon Network llamada Matt, los Backyardigans aparecen junto a Thor y juntos enfrentan a Loki, o bueno, eso creíamos, porque al final vemos que todo pasó en su imaginación. Películas. Los Backyardigans cuentan con una trilogía de películas: Backyardigans, Superespía Internacional, estrenada en 2007, Backyardigans, La historia de los caballeros valientes, estrenada en 2008, Backyardigans, Los robots enloquecen, estrenada en 2009, un año antes de que la serie terminara. Aunque no son muy conocidas, las personas valoran mucho la creatividad de mostrarnos nuevas aventuras y no ver siempre lo mismo. Los humanos sí existen en esta serie. Este punto es importante mencionarlo. En muchos episodios hemos visto pinturas o fotografías de personas de la vida real. Por ejemplo, vemos a Pelé, lo que hace pensar que la serie está basada en los acontecimientos ocurridos después de la extinción de la humanidad, lo que me lleva al siguiente punto. Los Backyardigans fueron creados por un apocalipsis nuclear. Esta es una de las teorías que se suele escuchar más en muchas caricaturas. La teoría fue presentada por este usuario que ves en pantalla. En Reddit nos cuenta que posiblemente nuestros protagonistas puedan ser animales parlantes debido a una evolución en ellos, que en realidad no se sabe si esto fue ocasionado por el ser humano o por alguna radiación. Se cree esto porque, como te lo mencioné, la serie hace referencias a la humanidad y posiblemente algunas aventuras que imaginan los niños son acontecimientos que ocurrieron y provocaron la extinción de los humanos, como la llegada a Marte y los robots que alteraron el control mundial. Casa de los Backyardigans. Muchos que vieron la serie se siguen preguntando cuáles eran las casas de los protagonistas, y solo era cuestión de ser un poco observador, pues al principio de cada episodio nos lo mostraban. La casa de color azul es de Pablo, la de color naranja es de Tyrone, la de color rosa es de Uniqua, la de amarillo es de Tasha y la púrpura de Austin. Como dato curioso, es en el patio trasero donde los personajes se reúnen a comenzar con sus aventuras imaginarias. Lo que no queda muy claro son las casas de enfrente, y muchos esperaban que de ellas aparecieran personajes secundarios. ¿Qué animal es Uniqua? Todo aquel que haya visto la serie seguramente se hizo esta pregunta, ya que la verdad no se sabe qué podría ser Uniqua a diferencia de los demás. Muchos trataron de darle una explicación argumentando que era una hormiga, esto solo por sus antenas, aunque creadores de la serie y encargados de la dirección de la misma han confirmado que no se relaciona con ningún otro animal, o sea que no se tuvieron que basar en otro animal para crear al personaje.
Como dato curioso, la creadora de la serie mencionó que Uniqua está basada en ella de pequeña, así que por esa razón es única y no está relacionada a un animal. Miran a la cámara. Fans de la serie recuerdan que en ocasiones los personajes solían ver mucho a la cámara y romper la cuarta pared, es decir, nos solían preguntar cosas e interactuar de alguna forma con el espectador, lo que llegó a provocar pesadillas. La verdad, a mí nunca me ocasionó miedo, pero supongo que a alguien que está viendo este video sí que le dio miedo y le causó pesadillas, así que coméntame, ¿qué te causaba miedo de esta serie? Capítulo perdido. Es una creepypasta de la serie y esta dice lo siguiente: era un día normal, un niño y su madre se encontraban buscando cosas en su garaje. De pronto, el niño vio un DVD de los Backyardigans, lo tomó y fue a reproducirlo. En la pantalla se veía el logotipo de Nickelodeon con la fecha de septiembre de 1998 con el título de Me and My Friends, presentando a los Backyardigans. Lo extraño es que no era un programa de animación, sino que eran botargas, menos Pablo, quien se veía como en la tele. El episodio comenzaba y cada vez los personajes se notaban más agobiados, como si estuvieran agotados. En eso, la botarga de Uniqua comenzó a prenderse en fuego, ya que al parecer las botargas eran animatrónicos. Todos empezaban a descontrolarse, los demás personajes igual tenían fallas. Es aquí cuando nos enseñan a Uniqua enloquecida, acabando con todos los personajes y dejándonos con un silencio inquietante. El cuarto de Luis. Era un programa transmitido en Honduras, el cual hacía secciones burlándose o parodiando un poco de todo. En una ocasión, hicieron su propia versión de los Backyardigans, la cual seguramente dejó aterrorizados a los pobres niños de Honduras. Los padres de los personajes. Los padres de los protagonistas nunca aparecieron en la serie, aunque sí se les menciona. Por ejemplo, sabemos que Uniqua tiene mamá porque la ha mencionado 3 veces en la serie. También sabemos que Pablo vive con su madre porque la mencionó en el episodio Atrapa ese tren. Rule 34. La regla 34 se refiere a todo el contenido para adultos que se encuentra en internet acerca de esta serie, el cual te recomiendo que no busques. Mensaje subliminal. En este punto nos referimos al mensaje oculto que hay en la canción al reproducirla al revés. En su momento, esto fue muy popular, ya que estos supuestos mensajes ocultos en canciones, al reproducirlas al revés, te daban un toque de terror y misterio. Piloto live action. En el año de 1998, el piloto de los Backyardigans fue presentado a Nickelodeon llamado Me and My Friends, pero aquí los Backyardigans eran botargas, ya que en aquella época las botargas y los programas live action eran la novedad para los niños. El piloto no fue aceptado. Por mucho tiempo, el mismo estuvo perdido, considerado material lost media. Solo salían pequeños clips y algunas fotos. Igual estaban estos títeres que se llamaban Meerkats. Un pequeño fragmento fue dado a la luz por personas que trabajaban en la antigua producción de Nickelodeon antes de que se anunciara que las instalaciones de Orlando cerrarían. El youtuber, el Supersonic, se unió a la búsqueda, pero no se encontraba nada, solo respuestas vagas, como si alguien tratase de ocultar toda información acerca de este piloto. Con el tiempo, las personas se desesperaron, empezaron a tirar hate, ya que no entendían el por qué no podían encontrar dicho piloto o por qué simplemente no lo ponían al público. Pasó el tiempo y se descubrió que se tenía conocimiento que el piloto había sido encontrado en el año 2016, pero que por alguna extraña razón los que estaban detrás de la wiki de los Backyardigans en inglés no querían filtrar el piloto al público. Sin embargo, en la madrugada del 27 de junio del presente año 2025, el piloto fue publicado primero en 4chan y después en YouTube por el usuario de Lobson, y en la descripción del video cordialmente
realmente insultó a la wiki de los Backyardigans y al youtuber el Supersonic, mencionando que es el peor caso de los media. Supongo que puso esto en la descripción de ese video, sacando la frustración que tenía debido a que ocultaron por demasiado tiempo este piloto. Actualmente Paramount ya registró el piloto, así que si lo resubes a YouTube o cualquier red social te lo van a borrar de inmediato. En la descripción de este video te dejo un enlace de Internet Archive donde está publicado el piloto completo. Es gracioso cómo se hizo todo un caos por un piloto de una serie para niños, como si fuera algo sumamente importante que nadie nunca podía ver y que solo algunos privilegiados tenían en su poder. El piloto animado. Este caso es interesante y es que se tiene conocimiento de un episodio piloto perdido creado entre el año 2001 y 2002, del cual solo se tiene como prueba de existencia algunos fragmentos de unos cuantos segundos y unas imágenes. En este piloto animado solo aparecen Uniqua, Pablo y Tyrone. Se cree que al igual que el piloto live action, este probablemente ya fue encontrado, pero que solo es cuestión de esperar a que alguien lo filtre, porque seguramente lo tienen resguardado, y aunque nadie habla de este, o al menos no tiene tanta relevancia como el de 1998, hay personas que siguen con su búsqueda. Austin no estaba planeado. Se tiene conocimiento que Austin no iba a ser parte del programa y en su lugar aparecerían unos títeres llamados los Meerkats. Por eso mismo, él no aparece en los pilotos. Las sombras de las ventanas. Muchos espectadores se percataron de un detalle bastante peculiar y aterrador. Si te fijas muy bien en los detalles de alrededor y observas precisamente en las ventanas, notarás que se ven sombras o bultos de personas. Puede que sea cualquier cosa y nosotros la relacionemos con una forma humanoide, pero es curioso que esto pasa en distintos escenarios y episodios. Se cree que este easter egg bastante perturbador fue puesto a propósito para llamar la atención de chicos y grandes, algo así como una estrategia para aumentar las visitas. Pero dime, ¿qué crees tú? ¿Al igual lograste ver esta curiosidad? Pablo tiene ansiedad. Nuestro querido Pablo, en la serie, llega a sufrir demasiadas veces de ansiedad. Ansiedad se define como el estado mental que se caracteriza por ser una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Pablo, cuando se encuentra en una situación de peligro o al no saber cómo resolver una problemática, suele entrar en pánico, aunque sus amigos lo calman cuando esto pasa. ¡Oh, cielos, cielos! Pablo. ¿Cómo voy a cruzar? Pablo. ¿Cómo voy a cruzar? Hola. No sé si podré, no. ¡Pablo! ¿Sí? Uniqua es real. Esta es una teoría que nos comparte este usuario de Reddit. Tengamos en cuenta que esta teoría fue creada hace más de 8 años, la cual dice lo siguiente. Uniqua no es real, sino que un amigo imaginario creado por los otros 4 niños. Todos los demás niños son animales reales. Austin es un canguro, Pablo es un pingüino, Tyrone es un alce y Tasha es un hipopótamo. Es probable que hayan creado a Uniqua en sus mentes, por lo que no necesitan ninguna guía real para el diseño. Ella es el único personaje que ha estado en cada episodio. Esto significa que Uniqua siempre juega con los niños y no tiene nada más que hacer como tareas de hogar, visitar familiares, etc. Probablemente lo más fuerte es que los niños imaginan que se vuelve real. Sé lo que me vas a decir. Al final de cada episodio, todo lo imaginario desaparece, así que si Uniqua fuera real, desaparecería. Si bien es una buena idea, las cosas, los disfraces, el escenario, etc. desaparecen cuando los niños vuelven a la realidad, pero todavía imaginan que Uniqua está cerca, no está atada a una aventura, y es por eso que todavía está presente. Incluso cuando van a su casa, existen argumentos que desmienten la teoría, o mínimo la ponen en duda, y es que si Uniqua fuera falsa, ¿por qué se sabe que tiene una madre y se ve su casa? Fácilmente, esto se podría responder con que los demás niños igual inventaron su casita y una madre. No obstante, en otros episodios sí hemos visto a Uniqua sin la presencia de otro personaje. Pero dime, ¿qué piensas de esta teoría? Austin tiene autismo.
Este personaje suele ser tímido y callado, por lo mismo interactúa muy poco en la serie y es al que menos vemos en las temporadas. Si pones atención en la canción Castaways, aparece de fondo, escondiéndose y mostrando timidez. Él también nos canta una canción donde expresa que es tímido y que le cuesta trabajo socializar con los demás y que él no sabe el por qué, y con esto afirmamos que efectivamente Austin tiene autismo. Las personas que padecen de este trastorno se les suelen complicar las relaciones sociales, la comunicación e integrarse con demás personas, tal como lo describe el comportamiento del personaje de esta caricatura. Por otro lado, muchos de ustedes me han comentado que Austin no es que tenga autismo, sino que simplemente se trata de un niño tímido y tranquilo, argumentando que a las personas con autismo les resulta difícil el sentir emociones, cosa que no pasa con Austin, ya que en varios episodios notamos que él puede demostrar sus emociones.